Eres el número 12 del mundo en esquí acuático. Continúas el legado de tu padre, el cual es una leyenda en esta disciplina. Hasta que un día, a los 19 años, sufres un accidente, haciendo lo que más amas. Te rompes entre la sexta y séptima vértebra. Los doctores te dicen que no volverás a caminar. ¿Qué se necesita para superar los obstáculos más difíciles de la vida? ¿Cómo se transforma una tragedia en una fuente de inspiración y éxito? ¿Es posible redefinir los límites personales y profesionales después de una adversidad? En este episodio conversamos con Jorge Font, un destacado esquiador mexicano que tras un accidente a los 19 años que lo dejó tetrapléjico, se convirtió en un ejemplo de superación y resiliencia. A pesar de su discapacidad, Jorge ha sido 9 veces campeón del mundo y ha establecido 5 récords mundiales en la modalidad de figuras, además de 7 campeonatos mundiales de slalom para atletas con capacidades diferentes. Durante nuestra charla, Jorge comparte su perspectiva sobre cómo enfrentar desafíos aparentemente insuperables, la importancia de la mentalidad positiva y cómo encontrar propósito y motivación en medio de la adversidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre la verdadera esencia de la felicidad y el significado del éxito. Sin más, se los dejo. Espero que lo disfruten. Jorge, bienvenido. Es un gran honor tenerte aquí el día de hoy. Ya te lo había comentado por mensaje, pero soy un gran admirador tuyo, de todo lo que has hecho como deportista, como persona, pero sobre todo mucho de tu mentalidad y mucho de lo que predicas. Quiero arrancar con lo primero, o al menos como lo primero para mí. Y es, te escuché en una entrevista que un amigo te preguntaba de cómo le hiciste para salir de esta, ¿no? Cuando ya un poco cambiaste un poco de mentalidad cuando sales del hospital y tú respondes, ¿quién te dijo que ya salí de esta? Eso me da mucha curiosidad porque pues tú comentas que ninguna persona, aunque esté bien de salud, tiene como la vida solucionada o puede decir que ya la armó en la vida. Pero quiero que me digas tú en qué momento empiezas como a aceptar que ya puedes hablar de lo que te pasó y sobre todo, más que hablar de eso, pues impulsar todo lo que has logrado gracias a eso. Dígase en lo deportivo, dígase como estar en España, estar en varios lugares dando conferencias y compartiendo un mensaje. Si puedas decirme cuándo pasó eso, por ahí arrancar. Mira, yo creo que este asunto de conversar, Edgar, y de platicar de cosas que te han pasado, o en mi caso, bueno, este asunto como de tener un accidente que te provoca una lesión medular o una parálisis de una parte de tu cuerpo, pues yo creo que otra vez en esta, me gusta mucho tu pregunta porque además creo que se puede contestar como por partes, ¿no? O sea, es como, ¿cuándo empiezas a platicar de eso? Yo te diría, pues, ¿con quién? ¿No? Porque como que así es la vida, ¿no? Como que estos círculos concéntricos donde yo creo que eso, eh, uno va platicando sobre todo las cosas que te cuestan trabajo o las cosas que vas descubriendo a veces yo diría de golpe y porrazo y no necesariamente de las que en principio te pudieras sentir los más orgulloso o ni siquiera las tienes resueltas y a veces las vas platicando pues con las personas cercanas, ¿no? Como de adentro hacia afuera, ¿no? Con las personas que más te quieren. En mi caso, pues, cuando yo me accidenté tal vez pudieran haber sido mis papás, mi hermano, algún amigo, algún primo, algún tío, alguna tía. Y conforme vas pudiendo como resolver asuntos, pues los vas pudiendo platicar en otros foros, ¿no? En ese sentido, yo me acuerdo, Edgar, que la primera vez que hablé en público, digamos, de una manera así como más abierta sobre mi experiencia como alguien que tuvo un accidente y que pasó de caminar, digamos, a rodar, pues fue en un foro de jóvenes y fue un poco por error, fue un poco un tema
me invitaron a una mesa redonda y yo creí que era una mesa literalmente redonda donde platicabas y te echabas un café y pues era un panel enfrente de un montón de personas. Y entonces eh, creo que yo me caí en marzo y esto debe haber sido en diciembre. Entonces, pues, y fue como una sorpresa y fue relativamente rápido, pero yo creo que, pues ese es el proceso, ¿no? Ahorita que mencionas esto de cómo se va viendo por capas el tema de contar, con tu círculo cercano nunca, llámese amigos, familia, no, o sea, no familia de tu núcleo, sino un poco más alejada, si se quiere ver así, nunca hubo esa, como, ¿cómo decirlo? Como esa incomodidad de contar esa historia o de aceptarlo. Yo creo que ahí, la verdad, Edgar, una de las cosas que yo he aprendido es que cuando te rompes tú, se rompe también quien te quiere. Y a veces quien te quiere se rompe más que tú. En ese sentido, esa conversación de ir hablando de las cosas que vas como aprendiendo, que vas descubriendo, que a veces pueden ser incómodas, pues yo diría que son incómodas. En mi caso, yo fui el que me rompió el cuello, pero se rompe el corazón las personas que te quieren. Y también las personas que te quieren tienen que ir arreglando y curando eso. Entonces, en esas conversaciones, pues yo creo que son de ida y vuelta, ¿no? Diga, parece mentira, pero a veces tú puedes platicar algo que te está costando trabajo y a veces alguien que te quiere te lo platica también. Cuando, en mi caso, eh, si tienes un accidente y estás en el hospital y pues tú eres el que operan y pues después sales del hospital y es la rehabilitación y eso es lo que es evidente, o sea, lo que se ve, pero lo que no se ve es lo que a una persona que te quiere le puede doler, le puede costar trabajo, el sentir que hay una parte de cariño y de eso que también por el simple hecho de quererte, pues también alguien literalmente se lastima contigo, ¿no? Y tiene esa empatía de sentir y de preocuparse por lo que tú estás viviendo. Entonces, yo creo que esas conversaciones son de ida y vuelta. Hay muchas conversaciones que yo tengo registradas en mi mente y en mi corazón de personas que te expresaban el trabajo que les costaba verte de una manera distinta o ver lo que estaba ocurriendo. Y pues a veces tú eres el que allí acompaña y el que, y el que agradece pues la sensación de acompañarte en el dolor, ¿no? Esto que mencionas de las personas, de los amigos, eh, eh, cuentas que si hubieras cobrado entradas de tus visitas te hubieras vuelto millonario. Y es como un cliché, ¿no? Esto que pasa en las malas se conocen a los amigos o cuando estás enfermo, tienes algo, ahí se ve en realidad. En tu caso, pues creo que siempre fuiste pues muy bueno para crear relaciones poderosas o para relacionarte con personas con las que de verdad congeniabas, ¿no? Porque por lo que cuentas, tu círculo literalmente estuvo contigo en ese momento, ¿no? Tal cual. ¿O Y cómo viste que cambió? no, fíjate que eso es bien interesante, Edgar, en dos sentidos. Lo primero que te diría es, yo tengo mucha suerte. O sea, tengo mucha suerte por estar rodeado de personas que me quieren y por sentir que hay una red que me ha acompañado, que me ha querido y en ese sentido, este, yo creo que vale la pena ser agradecido, ¿no? Y agradecerle a la vida, a los amigos, a las amigas, a la familia, el que estén contigo y reconocer esa suerte. Y sabes qué otra cosa, Edgar, no sé si estés de acuerdo, pero también esto que decías que a veces se habla como un cliché de que, bueno, pues en las malas se conocen a las personas, ¿no? Dice Serrat, bienaventurados los que catan el fracaso, Claro. porque reconocerán a sus amigos. Pero yo también te diría otra cosa. ¿A poco no también en los éxitos se reconoce a los amigos? Y te voy a decir por qué.
porque solo un verdadero amigo o una verdadera amiga celebra tu logro como si fuera el propio. Y creo que también la verdadera amistad es dejarte entusiasmar porque la otra persona brille. Y fíjate que no es fácil, porque de repente hay veces que alguien puede brillar y lo que genera en otras personas puede ser envidia o puede ser algo distinto. Entonces yo creo que también en el éxito y en el fracaso se reconoce a los amigos porque los amigos saben mirar, como dicen a mí. Creo que esta es una parte de un poema de Kipling, ¿no? Que según tengo entendido está en la entrada de la cancha de Wimbledon, ¿no? Hay que reconocer al éxito y al fracaso como lo que son dos impostores, porque lo que importa es la vida y lo demás son cosas que ocurren dentro de la vida y dentro de la amistad. Este pensamiento que mencionas de que solo vemos el cliché cuando estás en las malas, pero es interesante cómo mencionas este cliché no muy conocido de que en los éxitos se conoce como quien de verdad aprecia, ¿no? Y porque claramente como tú lo mencionas, puede que cuando está todo el éxito es cuando llegan las envidias, ¿no? Sí, o la duda de, fíjate, o la duda de si alguien está contigo porque te está yendo bien. No sé si me explico. O sea, la verdad es que yo creo que el verdadero anhelo que buscamos todos en nuestra vida es sentirnos queridos por quienes somos, no necesariamente por lo que hacemos. Y creo que este es como el verdadero sentido de sentirte querido, lo voy a decir así, muchas veces sin merecerlo. Y creo que a veces dicen que el éxito es el mejor desodorante, porque de repente hay cosas que se le permiten, y lo voy a decir así entre comillas, a personas exitosas, que si lo hiciera cualquier otro no se le permitiría. Y entonces ahí es como quitarle lo accesorio y decir, oye, ¿por qué quiero a alguien? ¿Por qué me quiere alguien? ¿Y por qué estamos en este camino de la vida? Y yo creo que a mí me pasó, digo, por el otro lado, cuando me accidenté, que de repente también dices, oye, ¿por qué hay tantas personas que se salen de su camino, de la vida, de la prisa, para regalarme un rato y estar conmigo? Y en ese sentido, yo creo que la presencia de una persona es un regalo invaluable. Y eso a veces no creo que en la vida cotidiana con nuestras prisas o lo damos por hecho o se nos olvida. Esto que mencionas del desodorante se me hace súper interesante. Debo de recalcar que nunca lo había escuchado, pero ahorita me hiciste mucho como enlazar varios puntos que mencionas que a las personas exitosas se les permiten varias cosas que a otras no. Creo que también cuando ya tienes cierto renombre, relucen cosas que para otras personas sería errar o nada. Dígase, un artista ya súper reconocido puede aventar una gota de pintura a un lienzo y puede ser la mayor obra de arte, o un deportista puede hacer un movimiento raro que en deporte básico o en no de élite podría ser como de esta cosa no sirve para nada y ahí es tomado como wow, ¿no? ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿crees que no sé cómo mencionarlo? ¿Crees que una persona que haya conseguido el éxito tiene ganada como ese beneficio? Pues mira, yo creo que ahí hay dos cosas en tu pregunta. La primera es eh, cuestionarte qué es el éxito, ¿no? O sea, porque de repente alguien puede tener fama, puede tener dinero, puede tener muchas cosas. La pregunta es si eso es el éxito, o sea, el poder, la fama, el dinero, o si el éxito es otra cosa. Y en ese sentido me parece que
una de las desafíos súper grandes que vivimos en este momento es lo que pues, Vargas Llosa señala en este ensayo de la civilización del espectáculo, ¿no? O sea, donde de repente alguna persona hace algo y lo que se valora es la nota. Lo que se valora es como el espectáculo, lo que llama la atención. Y la pregunta es si eso es valioso o no. Porque, porque creo que ahí hay dos cosas bien importantes, Edgar. Uno es la pregunta de si algo vale porque vale o porque alguien dice que vale. Y la segunda sería eh, la responsabilidad de quien puede ejercer algún tipo de liderazgo por el poder que tiene, ¿no? Yo creo que incluso en lo que decías, ¿no? Hay deportistas, por ejemplo, que el poder simbólico del deporte es poderosísimo. Y hay quien de repente me parece que no asume con la responsabilidad que debería de hacerlo o que podría hacerlo. Yo diría, nadie está obligado a nada, pero darte cuenta que cuando puedes influir en alguien más, pues lo que tienes es una responsabilidad gigantesca. Digo, tú me imagino que lo vives con un micrófono delante, ¿no? En un podcast. O sea, finalmente es como asumir la responsabilidad que hay personas que te escuchan, que hay personas que lo que tú dices o dejes de decir pueden, eh, pueden tomarlo como un criterio importante. Y entonces, pues nada, es como yo creo que ese es un tema bien desafiante del mundo contemporáneo, de hacernos responsables de lo que decimos y del impacto que puede tener en otras personas. Y yo creo que de repente, como dices tú, hay cosas que hace alguien que se vuelve todo un tema que tiene que ver más con el alguien que con el cuestionarnos si eso es valioso o no. Ahorita que mencionas el tema de cómo podemos influir en otras personas, me siento muy identificado con una parte que tienes tú como deportista que te inculcó tu padre. Eh, Primero que nada, tú tienes esta mentalidad de que no es un don. Muchas veces de esas grandes personas o esos grandes deportistas son horas, son 1000 horas, miles de horas de práctica, horas vuelo. Y por ahí también mucho de... Escuché una frase que te decía tu papá, que te decía que las cosas se demuestran en el agua. Que muchas veces comentas esa historia de que siempre se iban a quejar de por qué no me calificaron bien o algo así que ahorita me explicarás, pero platícame un poco más qué visión te dieron tus padres del mundo, sobre todo en el tema del deporte o de lo profesional, y si tú consideras que naciste con talento para eso. O sea, con Mira, talento yo creo para que el esquí en ese momento. sí, yo creo que en mi caso, eh, digo, yo creo que todos nacemos con el potencial de algunas cosas y conforme los vamos desarrollando, pues hombre, hay quienes hasta genéticamente tienen como alguna predisposición y facilidad para algo, ¿no? Eso es indudable. Hay quien puede tener más, no sé, más flexibilidad o más fuerza o más altura o lo que sea. Pero pues en mi caso, yo creo que a mí lo que me ayudó muchísimo fue como esta filosofía de mi papá de, de que como decías, las cosas se demuestran en el agua, esquiando. Es decir, hay 5 jueces en el esquí de figuras y el resultado se da por mayoría de esos jueces. Y es muy común que los esquiadores vayan y reclamen su resultado. Y en nuestra familia estaba como muy prohibido decir, oye, si hubo duda de algún giro, hay que regresar al entrenamiento, hacerlo 1000 veces más para que no quepa duda. Y lo que hay que hacer es aprender de lo que los demás te están diciendo para mejorar. Y yo creo que una de las cosas que también eh, se ha demeritado mucho es la cultura del esfuerzo, de esforzarte por algo.
Y creo que el valor de eso es reconocer que lo que importa no es lo que logras, sino en lo que te conviertes buscando lo que quieres lograr. Y yo creo que ahí está, ese es el verdadero sentido del deporte. Porque el deporte de repente cuando se pervierte el deporte, y yo diría, y cuando se pervierte la vida, es con la mentalidad de ganar a costa de lo que sea. Y entonces ahí en el deporte entra el doping o entra cualquier cosa. Y en el caso de la vida entra el fraude, ¿no? O entra lo que tú me digas. O sea, el tema es reconocer que el deporte, por ejemplo, es un pretexto. El texto es el crecimiento personal. Lo que importa es el desarrollo de competencias, habilidades, y lo voy a decir así también, de valores y de cosas que te inspiren a florecer en todas las dimensiones. El deporte, la poesía, el arte, el trabajo, es un pretexto para el florecimiento de las personas, yo creo. Esta cultura del esfuerzo, ¿la fuiste adquiriendo, digamos, ya durante tú la trayectoria, durante todos estos avances que tuviste? ¿O fue gracias gran parte a tu papá? Yo creo que la cultura del esfuerzo tiene que ver con, con esta combinación de qué tanto quieres lograr algo y darte cuenta que lo que vale la pena pues no se logra a la primera, ¿no? Y eso a lo mejor a veces te ayuda el que haya un entrenador, un papá, un maestro, pero también la vida a veces es una buena maestra, ¿no? Porque hay veces que te das cuenta pues que si de veras quieres algo que vale la pena, no se logra a la primera. Y ese es otra vez un desafío bien grande, porque ahorita todo es bien fácil conseguirlo con un clic. Bueno, parecería que todo es muy fácil conseguirlo con un clic. Y de repente hay cosas que no se consiguen en un clic y no son inmediatas. Y creo que el desafío es aprender que, que las habilidades, las destrezas, las competencias, pues no hay como, o sea, que el camino es pues la perseverancia, ¿no? O sea, es como un tema de, eh, yo no me sé de otra, o sea, yo lo que creo que he podido lograr a nivel deportivo y creo que en muchas cosas también a nivel profesional ha sido producto más de la tenacidad y la necedad que de un talento previo, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, incluso muchas de las gentes que, que admiro y que reconozco, me gusta por reconocer el valor de la tenacidad y del esfuerzo, ¿no? Ahorita mencionabas mucho que cuando empiezas a ver es como ese lado malo del deporte o en la vida de fraude y en el deporte de querer ir más y más. Bueno, y quería preguntarte si alguna vez, pues bueno, rompes un récord nacional a los 16 años, vas a un campeonato mundial, como que todo se fue dando a muy temprana edad. Y pues te lo digo, obviamente a otro nivel, ¿no? Pero en el nivel de una persona normal que no está en el deporte de élite. O sea, a los 18 años no tienes ni idea de qué carrera estudiar, no tienes ni idea de la vida. O sea, eres una persona inmadura. Todavía yo lo soy. Quiero, o sea, a esa edad y haber logrado ya todo eso, Jorge, ¿no consideras un poco que se te perdió un poco el enfoque o que caíste en este lado que me estás diciendo? No, porque fíjate, Edgar, eso es muy divertido, porque uno en un currículum pone lo que le salió bien, Edgar. O sea, y la Claro, y hasta verdad es que le aumentas un poquito. pues mira, pues pones ahí que ganaste el campeonato y que rompiste el récord, no sé qué. Lo que no pones es la cantidad de torneos en los que te caíste y la cantidad de veces que no te salió. No sé si me explico, y las caídas estrepitosas que tuviste. Entonces, eso es muy divertido porque ahorita que lo dices, ¿a poco no? En nuestros currículums
son como nuestras páginas de Facebook o de Instagram o lo que tú me dices, donde uno presenta la parte luminosa. Si no, no es güey, no andas ahí balconeándote. Pero, pero, qué divertida tu pregunta, porque en el fondo es como cuestionarnos, si en mi vida solo cabe lo luminoso y los éxitos, o también cabe el fracaso. Y cabe decir, oye, pues yo a los 18, 19 años, cuando me accidenté, pues claro que estaba en muchos sentidos, vaya, había logrado ir a un campeonato mundial. Cabe notar que no lo había ganado, Edgar, ¿no? O sea, quedaba camino por andar, ¿no? Si me explico, o sea, yo no creo que haya sido así como haberme caído siendo campeón mundial, récord del mundo, o sea, me caí a los 18, 19 años y me caí en una edad en la que yo, después de mucho complicarme, había decidido empezar a estudiar la carrera de medicina. Y me costó muchísimo trabajo llegar a esa decisión. Fue más bien por descarte, más bien te vas a reír, pero yo lo que hice fue decir, a ver, aquí hay una lista de carreras y le iba tachando las que no, ¿no? O sea, más que... Y luego, cuando me accidenté, pues un miedo, Edgar, y una confusión pues, un terremoto de la vida. Entonces, de repente, decir, oye, me da mucho miedo estudiar la carrera de medicina, me da mucho miedo no poder con eso, con una lesión medular y con la rehabilitación y todo lo que me estaba pasando. Y entonces, decir, oye, pues la carrera de medicina no, pero me da terror ser un bueno para nada. Me da terror que mi familia tenga que cargar conmigo el resto de la vida y entonces, pues voy a estudiar algo. Y entonces ahí con un amigo voy a acompañarlo a hacer su horario y le pido permiso al director de la carrera que me deje entrar de oyente. Y así estudié la carrera de administración de empresas por un absoluto extravío existencial y por un miedo espantoso a ser un bueno para nada. Entonces, en ese sentido, Edgar, esto que te estoy diciendo pues no se parece mucho a la narrativa de alguien que te diga, no, yo desde chiquito soñé que iba a ser no sé qué, no, hombre, no, yo más bien muchas de las cosas que me han ido ocurriendo en la vida han sido como se dice coloquialmente, tocando de oído, Edgar, o sea, como sin o sea, hombre, a lo mejor yo sentía que a los 18, 19 años podía tener más o menos una ruta trazada, un plan, y de repente pues el plan cambió. Y así ha ido cambiando muchas veces. ¿Volverías a estudiar administración? Mira, sí, por lo que me regaló, en el sentido como de sentir que estudiaba algo útil. Pero una de las cosas que me ha servido a mí mucho, Edgar, ¿sabes qué? Es esta parte de decir, hubiera, o sea, ¿qué hubiera sido? Volvería. Pues trato de no atormentarme mucho porque el pasado no lo puedo cambiar. O sea, entonces lo que trato de centrarme es en el presente y en el futuro y en las decisiones que he tomado. Fíjate, Edgar, esto alguna vez se lo escuché a alguien decía, lo más injusto que puedes hacer contigo es evaluar decisiones del pasado con información presente. Entonces, yo volvería a haber estudiado administración en las condiciones, situación y como estaba en ese momento, sin duda, creo que tomé la mejor decisión con lo que en ese momento podía y sabía. A lo mejor, visto ahorita, diría, no, pues de güey hubiera estudiado, a lo mejor hubiera estudiado otra cosa, pero ese Jorge en ese momento, en esas circunstancias, yo no lo puedo juzgar desde el futuro. Ese es como una trampa que nos hacemos. No, claro, y de hecho hasta, bueno, esa frase no la conocí así tal cual, pero
somos jueces de todo, ¿no? Y de todos ya en el futuro, ¿no? Digas en cosas tan absurdas como el fútbol, ¿no? De se lo hubiera pasado ahí, ya que la tenía hubiera tirado. En Fórmula 1, ¿no? De hubiera rebasado por acá. En trabajo, de hubiera hecho esto, ¿no? O sea, no sé, es que esa frase describe perfectamente que no puedes juzgar con la información que tienes ahorita del pasado, sino todo sería perfecto, ¿no? En las vidas de todos. Mira, el hubiera es la droga más barata. Tranquiliza la conciencia, crea adicción, pero no cambia la realidad. A mí me gusta mucho más estar con amigos que te enseñan a vivir la vida en gerundio, ¿no? O sea, ¿cómo se aprende a esquiar? Esquiando. ¿Cómo se aprende a conversar? Conversando. ¿Cómo se aprende a estudiar? O sea, estando en la vida. Y yo creo que como dices tú, esa es una tentación muy grande que tenemos, el andar juzgando situaciones propias o ajenas, ¿no? Y la verdad, el, la, creo que uno de los ejercicios más complicados que hay en la vida es el de la empatía, es el de meterte en la piel de alguien y tratar de entender y de vivir lo que está viviendo o experimentando alguien desde su experiencia y desde donde está. Yo creo que ese es el poder gigantesco de los grandes maestros o maestras, de los grandes entrenadores o entrenadoras y sobre todo de papás o mamás, ¿no? Que de esas personas que se atreven a mirar desde donde tú estás mirando y a no juzgar, sino a tratar de entender. Y yo creo que esto que dices, Edgar, eh, yo es algo con lo que, lo voy a decir así, batallo mucho, pero quisiera que fuera algo, o sea, para mí es una ilusión en mi vida, sería conforme más avance, tratar de entender más y de juzgar menos. Ahorita que mencionas el tema de juzgar, el tema del hubiera, quiero, esa pregunta la tenía, pero ahorita que mencionas el tema de la escuela, de la carrera, quería preguntártelo y es, yo muchas veces en la primaria, en la secundaria, cuando usabas lentes, cuando te ponían brackets, cuando ibas diferente, es, o sea, cuando tienes la mente de niño, ahorita ves que era una completa estupidez, ¿no? Pero cómo vas con miedo de ir a la escuela, ¿no? Que todos te ven y dicen, ay, ¿qué van a decir de mí? Muchas personas, por viendo historias de otras personas como la tuya, es como de, o sea, o sea, ¿qué tiene de malo que vaya con otro peinado? O sea, cosas súper absurdas, súper estúpidas y vas y es como de, ¿what? ¿Cómo fue ese primer día en la escuela para ti? Y sobre todo porque hoy en día, y estoy hablando porque yo también voy en Tech, en Campus Toluca, eh, creo que ya se ha abierto más y poco a poquito hay más... ¿cómo decirlo? Como facilidades, como más esa apertura para que todo tipo de personas puedan asistir a un salón, estén las facilidades, rampas, todas estas acciones. Pero en tu caso, cuando tú estudiaste, ¿cómo estaban esas facilidades y cómo fue ese primer día? Mira, la primera vez que yo fui al TEC en Cuernavaca, pues era como, yo te diría, en el marco de la confusión. O sea, ya había, te lo voy a decir así, o sea, dice que ya muy rehabilitadito en muchas cosas y ya puedes andar en la silla de ruedas y era un ejercicio de volver a aprender a ir a una escuela, en mi caso nueva, porque yo cuando entré al TEC no iba en el TEC antes, ¿no? Entonces entré como nuevo ingreso, digamos, y, y pues no conocía a nadie, porque además yo vivía en México, me fui a vivir a Cuernavaca, entré ahí, y creo que es como muy divertido el entorno, o sea, a ver, lo voy a decir así, Edgar, distinguir el entorno de lo que tú llevas en la cabeza. Porque lo que tú llevas en la cabeza es como confusión, miedo y esta sensación de voy a la escuela y sentirte como que si fueras la primera vez y donde un poco en el marco de todo lo que yo estaba resolviendo en mi vida, la escuela, lo voy a decir así,
era lo de menos. O sea, si aprendías algo en una materia, digo, no quiero minimizarlo, pero en el marco de lo que me estaba pasando era como el menor de los pendientes, ¿no? Y por otro lado, como ir vinculándote con las personas desde otro lugar tuyo, no desde o sea, de decir, oye, pues el acostumbrarte, y no solo en la escuela, Edgar, en salir a la calle, al principio sientes que todo el mundo te voltea a ver. Lo cual son estupidez, porque tampoco eres el centro del universo. Pero cuando uno está preocupado y cuando uno está triste y cuando uno está confundido, pues eso pasa, ¿no? Como que sientes como que todos los reflectores se te voltean y es una sensación muy idiota, pero muy, muy real de sentir que todo el mundo te voltea a ver. Y por otro lado, pues nada, el campus era pues un campus, digamos, adaptado, como casas adaptadas, digamos. O sea, el campus de Cuernavaca empezaba a tener algunos edificios y eso, pero habían sido como unas casas muy bonitas que se fueron volviendo tech. Y, y entonces, pues nada, las primeras días era llegar ahí y que me ayudaban alguien a subir a las clases y tal. Y después fue como una, no sé cómo decirlo, como una especie de relación con las gentes del TEC, de la dirección del TEC, de decir, oye, pues vamos a hacer una cosa, yo te digo, te hago un análisis, mi tío es ingeniero, entonces me acuerdo que un día me dio una vuelta y le dije, a ver, ayúdame, vamos a hacer, o sea, una propuesta al TEC de decirle, oye, yo te digo dónde puede ponerse rampas de una manera más o menos fácil, y tú las pones, ¿no? O sea, ahora sí que dando y dando, ¿no? Y la verdad es que hubo una enorme disposición a eso. Y luego a poner todas mis clases, Edgar, en ese momento no había elevador ni nada, en planta baja. Entonces yo hacía mi horario, se lo llevaba al de asuntos escolares, y este cuate se encargaba que el primer día de clases, todas mis clases estaban en primer piso, lo cual era un desastre. El primer día de clases era una confusión terrible, había dos salones, grupos en el mismo salón, pero esta es como la maravilla de a veces estudiar en un campus como en el que yo estudié, que no era gigantesco y que te permitía este tipo yo lo voy a decir así, como de soluciones más, pues más personalizadas o más acompañadas. Y yo creo que esa es a veces la ventaja, como dicen, lo pequeño es hermoso, ¿no? Las pequeñas comunidades a veces permiten ir adaptándote de una manera en la que a mí a lo mejor me hubiera costado mucho más trabajo en una comunidad más grande y más despersonalizada, sobre todo en el inicio. Y entonces, pues así fue mi entrada al TEC, y creo que es algo que les agradezco mucho, la flexibilidad de ir pudiendo como aprender juntos a cómo resolver esto, ¿no? Voy a pasar a la parte final, Jorge, que son preguntas concretas, pero no es como 100 mexicanos dijeron. Puedes tomarte tu tiempo para contestarlas, ¿va? ¿Cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Yo creo que casi siempre las compras de menos de 2,000 pesos que más me han impactado es algún libro, Edgar. Serie, película o libro, no que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. Mira, dos libros son los que más me gusta leer y releer. El Principito y Sorba el Griego. El del Principito pasa algo curioso. A mí me obligaron a leerlo en secundaria. Recuerdo que ni siquiera lo leí, busqué un resumen en internet. Y siento que ese libro, aunque se cree que es de niños,
lo entiendes de adulto. O sea, ya que lo lees de adulto es una obra de arte de comprender mucho va a sonar muy cursi, ¿no? Pero el sentido de la vida, ¿no? Yo creo que a mí el libro del Principito, te voy a decir, a mí quien me ayudó a leerlo y a enamorarme del Principito fue un filósofo español que escuché de casualidad en un congreso, eh, Alfonso López Quintás. Y este cuate de lo que hablaba era de cómo la realidad se puede ver como en muchos planos. Pongo un ejemplo, un piano puede verse en el plano como de ser una cosa, un objeto. Y él habla de cómo la realidad es que cuando nos vinculamos con la realidad como posibilidad de crecimiento, y entonces sí yo no sé música, pero quien sabe de música, el piano no es un mueble. El piano, lo decía Ortega, López Quintas, es un ámbito con el que te encuentras y sacas lo mejor del piano y lo mejor de ti. Y desde ahí hacía una lectura del Principito de cómo es el encuentro entre sobre todo la parte del encuentro del zorro y del Principito, que tiene que ver con cómo el zorro y el Principito van aprendiendo a hacer lo que el zorro dice que es domestícame. Que domesticar es crear lazos. Y yo creo que ese es para mí la joya del Principito, es la invitación a crear lazos con otras personas. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? No tengas miedo. O sea, entonces dirías que es bueno tener miedo. Claro. Además, no tener miedo es como decir, güey, no tengas hambre o no tengas sed. O sea, es como un tema de decir, oye, puta, no sé cómo hacerle para no tener miedo. O sea, lo que puedo hacer es hacer algo con miedo, pero no tener miedo, este, pues no me sale. O sea, es una recomendación que además creo que es muy frecuente y la damos, y lo voy a decir así en plural, porque yo también digo, o Exacto. sea, no tengas miedo, ¿no? Pues, güey, no, o sea, más bien, ¿qué sientes? Y si sientes miedo, ¿qué te está pidiendo tu miedo y cómo lo hacemos y cómo lo gestionas? Pero creo que esa es una de las recomendaciones que no me ha sido muy útil. Exacto, o sea, es algo que todos decimos en automático, ¿no? De cuando alguien quiere lograr algo, un amigo, un hijo, hermano, es de no tengas miedo. O sea, es algo que normalizamos, ¿no? Como de está bien. Sí, luego se vuelven expresión y hay otra, a ver, lo estamos platicando por tu pregunta, porque tú eres el culpable de esto, a mí me sale, pero por otro lado, Edgar, también de repente hay que aprender a escuchar, como dice Jaime Sabines, en este lenguaje colateral y paralelo, digamos, que cuando alguien te dice no tengas miedo, lo que te está diciendo es te quiero. ¿Sí me explico? O sea, de repente hay que aprender a traducir lo que alguien dice con palabras y tratar de entender la intención de lo que te están diciendo, para tampoco ser tan riguroso y tan, andar, corrigiéndole la plana y la ortografía a los demás, ¿no? Dicen, fíjate, eh, tenía yo un maestro que me encantaba que decía, mira, me acuerdo de esa clase, estaba hablando del matrimonio, pero esto aplica a cualquier tipo de relación, ¿no? Que decía, mira, el matrimonio empieza cuando uno deja de hacer corrección de estilo y empieza a hacer poesía. Y yo creo que de eso va la vida, de hacer poesía y dejar de andar haciendo corrección de estilo. ¿Qué te molesta actualmente de la sociedad? Creo que una de las cosas de un desafío súper grande actual es el excesivo uso de los adjetivos que separan a las personas y nos impiden recordar que lo que importa es lo sustantivo. Y creo que yo cada vez escucho más adjetivos y creo que cada vez más es importante reconocer
que lo que importan son los sustantivos. Dime una frase que te haya cambiado la vida o que te guste mucho. Mira, una frase que me gusta y que me acuerdo que me la dijo mi mamá es, muchas veces la vida nos sonríe, pero los momentos importantes es en que hay que sonreírle a la vida, aunque parezca que no nos sonríe de regreso. ¿Qué temas te interesan que a la mayoría de personas no? Que si soy como, soy muy friki en este tema y a los demás no les importa. Pues mira, una de las cosas que más me interesa y que más me gusta leer y estudiar, yo creo que tiene que ver, no sé si es con el sentido de la vida, con el tema del florecimiento personal y que va pegado con el tema como de, de cómo dejar huella en el mundo. Y no sé si sea común o no común, pero es como, a mí lo que me interesa es como estudiar dos cosas serían ahí, como la razón de vivir y cómo ser útil y servir a otros. ¿Cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? Mira, mi sueño es, eh, te lo voy a contestar con lo mismo, Edgar, y esto de veras es con mucha sinceridad. Mi sueño y mi pesadilla tienen que ver con ser un buen papá de Pablo. Y la peor pesadilla es no estar a la altura de lo que significa ser papá de Pablo. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? Mira, yo creo que ahí lo que se vuelve súper divertido es que es normal, que es una vida normal, porque yo estudié en una escuela, digo, trabajé 10 años como director de una escuela y cada vez más, entre más avanzaba el tiempo, menos reconocía yo al alumno normal o a la alumna normal. O sea, lo que siento es que, que todos tenemos nuestra vida, nuestros desafíos. Y ¿sabes qué? A mí me encanta Joaquín Sabina cuando nos recuerda que lo que vale la pena en la vida es más de 100 mentiras que nos mantienen vivos. O sea, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? O sea, de repente lo que puede ser una mentira para alguien puede ser una ilusión para otros. Y claro, te lo estaba hablando de la poesía, la otra fregadera es andar diciendo y andar cambiando las cosas para beneficio de uno y para verle la cara al otro. Esa es la mentira del fraude, pues. Pero yo creo que la, la, la mentira poética nos mantiene vivos, nos da ilusión y nos permite cuestionar la realidad para crear una realidad mejor. Entonces yo creo que en una vida normal no cabe la mentira. No. Pero ¿sabes por qué? Porque las vidas normales son muy aburridas. Y a mí me gustaría vivir una vida más anormal, lleno de estas mentiras de ilusión, de utopía y de sueño. ¿Hábito inusual o cosa absurda que ames, que la gente no sabe de ti, que si supiera se sorprendería? ¿Algún hábito? Como tu guilty pleasure, algo que digas, esto no, creo que nadie lo sabe de mí o no creerán que yo lo hago. Híjole, déjame pensarlo ahí.
pues a lo mejor es una tontería, pero pues, tengo el hábito de dormirme tapado hasta arriba y porque me da frío. Y entonces, pues nada, me gusta dormir así como calientito y tapado hasta la cabeza. Voy a pasar a la última pregunta, Jorge. Antes que nada, mil gracias. No sabes cómo me encantó esta plática. Me voy con un montón de conocimientos y de cuestionamientos. Me caíste súper bien y gracias por compartir todo tal cual. Me lo disfruté demasiado. La última pregunta es, si no tuvieras que usar tu nombre, tus logros o tu profesión, ¿cómo te describirías a ti mismo si tuvieras que escribir sobre ti? Mira, dicen que a una persona, sobre todo Edgar, dicen que a una persona se le conoce por lo que ama, más que por lo que ha hecho. Mi tarjeta de presentación es ser papá de Pablo y esposo de Tere. Y esa es mi mejor tarjeta de presentación. Está listo, Jorge, terminamos. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien, muchas gracias. Y ahí, la verdad es que está muy, muy padre tu espacio y tu estilo y las preguntas están súper divertidas y geniales. La verdad es que, pues yo no sé tú, pero yo me divertí Yo muchísimo. también me la pasé genial. Debo de confesar que estaba un poco nervioso porque, bueno, has estado en mil y un lugares, te han hecho mil entrevistas y quería darle como otro enfoque y qué padre que te gustó. No, me encantó, me encantó. Felicidades por el espacio que generas y yo espero que haya mucha gente que te escuche y que pueda, ¿cómo decirte? Que se llenen estos espacios de... Es que luego hay muchas tonterías, cara. Y, y luego lo que llena los espacios de video, de audio, de fotos y tal, es la nota estridente. Y creo que lo que tú estás promoviendo es más bien como un espacio como de crecimiento, de reflexión y a la vez de diversión. Y creo que además no va peleado. Nos podemos reír mucho de la vida y además hablar de cosas que valen la pena y hacerlos al mismo tiempo. Entonces, pues te mando un abrazo y te agradezco muchísimo.